¿Podemos confiar en la gente que está construyendo la inteligencia artificial? Y ojo, esta no es una pregunta para académicos. Es, quizás, la pregunta más importante de nuestro tiempo, y la respuesta se está escribiendo justo ahora, en tiempo real. Fíjense en esto. Con apenas 9 palabras publicadas un viernes por la tarde, la junta directiva de OpenAI no solo despidió a su CEO, no, desató una crisis que sacudió el corazón de la revolución de la IA y reveló una profunda desconfianza justo detrás de la tecnología más poderosa del mundo. Para entender lo que realmente está en juego aquí, necesitamos viajar en el tiempo, a esos 5 días que hicieron temblar los cimientos de Silicon Valley. A ver, ¿cómo pasó todo esto? Fue una locura de menos de una semana. El 17 de noviembre despiden al CEO, Sam Altman. Para el día 20, casi todos los empleados amenazan con irse. Y para el 22, en un giro de tuerca impresionante, Altman vuelve a ser el CEO. El drama público parecía haber terminado, pero la pregunta clave seguía en el aire. ¿Por qué lo despidieron para empezar? Y la respuesta, según una de las directoras, Helen Toner, no tenía nada que ver con un producto que falló o con dinero. Se trataba de un patrón de engaños. La junta, imagínense, se enteró del lanzamiento de ChatGPT por Twitter, igual que el resto del mundo. Y peor, Altman les había dado información poco precisa sobre procesos de seguridad y había ocultado sus propios intereses financieros. Y aquí es donde la cosa se pone más seria, porque esto no fue, digamos, un error de una sola vez. Fue parte de un patrón que, sistemáticamente, desmanteló las barreras de seguridad diseñadas para mantener esta tecnología bajo control. La gente cuyo trabajo era, justamente, asegurarse de que la IA se desarrollara de forma segura, empezó a renunciar. Y su advertencia fue clarísima. La cultura de seguridad había sido reemplazada por los productos llamativos. Las prioridades de la empresa habían dado un giro, y era uno muy peligroso. Y esto no eran solo quejas al aire. Fíjense en la cronología porque es reveladora. En julio de 2023 crean un equipo llamado de superalineamiento y le prometen el 20% de los recursos para evitar los peores escenarios. Bueno, menos de un año después, sus líderes renuncian, diciendo que esos recursos nunca llegaron. ¿Y qué pasó justo después? El equipo fue disuelto por completo. Y si hablamos de cambios, miren esto. A veces una sola palabra lo cambia todo. En la misión original de OpenAI de 2015, se leía asegurar que la inteligencia artificial general beneficie de forma segura a toda la humanidad. Para 2025, la frase de forma segura había sido discretamente eliminada. Así se va creando una cultura del silencio, ¿no? Se utilizó una táctica de presión financiera, amenazando con quitarles millones en acciones a los empleados que se iban si alguna vez se atrevían a criticar a la empresa. Se silenció a los expertos, a las mismas personas que mejor entendían los riesgos desde adentro. Pero a ver, salgamos un poco de OpenAI, porque este patrón no ocurre en el vacío. Lo que pasó allí es en realidad un síntoma de un problema mucho más grande, la gran carrera de la IA. Un sistema con incentivos rotos que pone la velocidad por encima de la seguridad. El historiador Yuval Noah Harari le pone un nombre genial a esto, la paradoja de la confianza. Piénsenlo. Los mismos líderes que admiten «no confío en mi competencia para que vaya más despacio», nos piden a nosotros que confiemos ciegamente en las inteligencias artificiales, mucho más poderosas e impredecibles, que ellos están creando a toda velocidad. Y esta diferencia de filosofías se ve clarísima cuando entra en juego el dinero y el poder militar. Como vemos aquí, la empresa Anthropic rechazó trabajar con el Pentágono porque tenían líneas rojas éticas sobre armas autónomas. OpenAI, por otro lado, aceptó, diciendo que su tecnología podría usarse para cualquier uso lícito. La presión por ganar contratos crea una línea divisoria muy clara. Ok, con todo este panorama, es fácil pensar que no hay salida. Pero, en medio de esta carrera loca, está surgiendo otro camino, uno mucho más esperanzador. Un gran ejemplo de esto es algo llamado IA constitucional, una idea de la empresa Anthropic. La lógica es bastante simple en realidad. En lugar de esperar a que surjan problemas y ponerles parches, este método entrena a la IA desde su núcleo con principios éticos basados en cosas como la Declaración de Derechos Humanos de la ONU. Es como darle una brújula moral desde el principio. Y estas ideas no son ningún secreto, ¿eh? Gente como Tristan Harris, del Centro para la Tecnología Humana, ya ha propuesto una especie de hoja de ruta. Y son principios que suenan bastante lógicos, ¿no? Que las empresas tengan un deber de cuidado con el público, que el diseño se centre en el bienestar humano, que el poder de la IA esté equilibrado en la sociedad. Y esto nos lleva a un punto clave que menciona el CEO de Anthropic,
Darío Amodei. Él dice que para construir una IA segura se necesita un enfoque consistente, basado en hechos, no uno que cambie según sople el viento comercial o político del momento. Y todo esto al final nos lleva a la conclusión quizás más importante de todas. Y es que el verdadero desafío de la inteligencia artificial no tiene que ver con las máquinas, tiene que ver con nosotros. Hay una cita de Mo Gaudat, exdirectivo de Google, que de verdad te deja pensando. Él dice que el verdadero desafío no es la IA en sí misma, es que la estamos creando justo en un momento en que nuestro propio comportamiento como humanidad, en sus palabras, está en su moralidad más baja. Y Gaudat lo explica con una analogía que es perfecta. La IA es como un niño, uno con superpoderes. Y ese niño no aprende de lo que le decimos que haga, sino de lo que ve que hacemos. Nosotros, como humanidad, somos la familia que la está criando. Le estamos enseñando, con cada clic, con cada pelea en redes, con cada decisión, si debe ser un héroe o un villano. Claro. El desarrollo de la IA pone a prueba el carácter de sus creadores. Pero la verdadera prueba, la más grande, es para el resto de nosotros. A medida que esta tecnología se mete en cada rincón de nuestras vidas, el futuro que tengamos va a depender de una sola cosa: ¿qué les vamos a exigir a quienes la construyen? Bueno, todo este análisis que hemos recorrido se construyó a partir del increíble trabajo de periodistas, investigadores y tecnólogos que están día a día enfrentando estas preguntas tan, pero tan cruciales. Llegar al punto clave no siempre es fácil, pero aquí siempre buscamos el quid. Gracias por tu tiempo y por tu curiosidad. Suscríbete para más respuestas y, como siempre, gracias por estar ahí.